al colega Melvin Veras, quien permanece ahí en sintonía con nosotros. Melvin, desde aquí un abrazo. Ojalá que venga pronto para una conversación aquí en su espacio Voz para el Cambio, para que hablemos del sector agropecuario, de la política nacional y de cómo anda la sociedad. Nuestro saludo para Celeste de la Rosa, que está en España siguiendo día a día las incidencias de nuestro espacio. Ana Méndez, que está en Estados Unidos, nuestro saludo. Para Jaime Meléndez, que está ahí en El Conde. Carlos Vidoy y Dioris Durán, que están aquí en Santo Domingo en sintonía con nosotros. Ahí en Dallas, Texas, para Leo Castro y para Jonathan, que están en sintonía. En Michigan, Mónica está en sintonía con nosotros. Igual ahí en New Jersey está en sintonía Priscila. En Bonao, en Santiago, en Dajabón, en muchas partes del país y del mundo. A Félix Díaz, que está en sintonía con nosotros en Londres. Para todos ellos, nuestro agradecimiento por permanecer en línea. Igual a la gente que está en Salamanca y que están en Murcia en sintonía con nosotros. Miren, hay un artículo interesante en el día de hoy del maestro Celedonio Jiménez, quien siempre está aquí compartiendo con nosotros en su espacio Voz para el Cambio. Celedonio es un sociólogo, maestro meritísimo de la Universidad Autónoma. Un artículo interesante que publica en el día de hoy en el diario El Día. Tiempos de moral líquida. Tiempos de moral líquida. Es que el tema hoy de la ética y de la moral es un tema crucial, porque es hablar de la honestidad, es hablar del comportamiento decente, es hablar de una actitud de respeto a la naturaleza, de respeto a los otros y de respeto a lo ajeno. Es lo que siempre decimos en esa cultura japonesa, de que se le enseña al niño en la escuela: si esto no es mío, es porque es ajeno. Lo que es ajeno no es mío. Lo que no es mío es ajeno. Entonces, eso hay que inculcarlo en los niños. ¿Y qué nos dice don Celedonio Jiménez en este artículo? La moral líquida es lo opuesto a la moral sólida. La primera, la moral líquida, es volátil, veleidosa, deforme, se desparrama. La falta de una moral consistente es hoy una característica muy difundida a nivel internacional, y lo es de manera marcada en la República Dominicana. Y vuelvo atrás con esto. La falta de una moral consistente, óigalo bien, don Juan Francisco, porque es que yo hago alguna crítica aquí de repente y de momento. La falta de una moral consistente es hoy una característica muy difundida a nivel internacional, y lo es de manera marcada en la República Dominicana. La moral líquida es una condición manifiesta en muchos órdenes en la vida de nuestro país, pero lo es de manera superlativa en el ámbito político. Y ahí el maestro Celedonio pone el dedo en la llaga. Esa moral líquida, una moral volátil, una moral, no lo dice él, lo digo yo ahora, una moral aparente o una moral transitoria, porque de que encuentran una brecha por donde colarse, adiós moral. Entonces, esa moral es una moral líquida. Ahora, una moral consistente es la que guarda coherencia con los principios de toda una vida. Vuelvo al maestro Celedonio. La condición de la moral, en el sentido en que aquí lo hemos expuesto, es lo que explica que el ingeniero Temístocles Montaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y coinculpado inicialmente en el caso de soborno de la Odebrecht, haya sido proclamado por seguidores suyos como candidato a la presidencia de la República por el partido oficialista. Y ahí vuelve el maestro Celedonio y pone el dedo en la llaga, y lo pone de manera cruda y con ejemplo. Lo hace con valor, lo hace gráficamente y lo hace de manera punzante. Y vuelvo al maestro Celedonio. Tal proclamación se produce luego de que el señor Montaz declarara a través de un pronunciamiento público que recibió aporte para la campaña electoral PLDista de parte de Ángel Rondón, acusado de soborno y quien por una década representó a la Odebrecht en múltiples transacciones.
Es eso lo que hace falta en el país. Y acá ahora hablo yo de nuevo. Hombres, mujeres, académicos, políticos, empresarios, ciudadanos, que asuman con responsabilidad el discurso político como lo hace el maestro Celedonio. Tiempos de moral líquida. Como que la moral líquida es lo que predomina y es lo que uno ve. Y él dice, la moral líquida es volátil. Yo digo, es fugaz, es transitoria. Se asume esa moral líquida para situarse y venderse. Por eso el maestro Celedonio es punzante y lo hace gráfico con el ejemplo de Temístocles Montaz. Y está escrito. Esto sale en la prensa de hoy, en el diario El Día, en la página 10. Véalo ahí. Tiempos de moral líquida. Usted lo quiere hacer un crossover, venga, hágalo. Fíjelo ahí para que quien lo quiera salir a buscar, que lo busque. El periódico físico, o lo puede buscar, ahí no se ve. ¿Cómo busco el enfoque? Ahí un poco. Mira, ahí se ve mejor. Déjenlo ahí, Nata, por lo menos. Lo pueden buscar en la red, porque esto es un artículo de antología, esto hay que coleccionarlo. Dice el maestro Celedonio: igual expresión de que el país impera, igual expresión de que en el país impera la moral líquida, lo constituye la proclamación también a la presidencia de la República y por el mismo partido del licenciado Carlos Amarante Baré. El señor Amarante Baré ha sido sindicado como responsable de varios actos de irregularidad en el manejo de recursos públicos. Jacqueline Jiménez Polanco, profesional de las ciencias sociales, en la segunda entrega de su artículo Corrupción política en la República Dominicana y la entronización del partido Cártel, publicado por el diario Hoy el 11 de enero de 2017, sostuvo que durante la gestión de Amarante Baré al frente del Ministerio de Educación se suscitaron denuncias por parte de la ADP sobre actos de corrupción relacionados con modificaciones del presupuesto sin cumplir con los procesos establecidos, actos de extorsión ocurridos en la Oficina Supervisora de Obras del Estado, OISOE, con fondos destinados a la construcción de edificaciones escolares, sobrevaluaciones y mala calidad de la construcción de escuelas, irregularidades en la adquisición de textos escolares y en los fondos dedicados a publicidad. Ahí está. Puedo volver aquí, Nata. Tienen en pantalla el trabajo de Celedonio Jiménez. Tiempos de moral líquida. Contra esa moral líquida hay que actuar con responsabilidad desde los medios, pero igual desde los púlpitos, desde las aulas, desde los clubes, porque el país lo estamos perdiendo porque predomina esta moral líquida. De mucha gente que en su vida de juventud tuvo una militancia social o política de decoro, de asumir la defensa de la patria, pero luego cogieron el camino del acomodo, se orillaron a un charquito del río y ahí se quedaron y no siguieron el camino difícil hacia la montaña. Juan Francisco me quiso decir, muchos de los que estuvieron en la montaña andan hoy muy acomodados y ya reniegan de que eso no es posible. Pero yo no uso el término la montaña como sinónimo de un alzamiento guerrillero para una revolución político-social. No necesariamente. Lo uso como una imagen del sacrificio, de lo difícil que es mantener de por vida una actitud coherente con los principios, una actitud coherente de amor a la patria. La vida es una y hay que mantener esa actitud de honorabilidad, de amor, de decencia en todo el tránsito de la vida. Y hay que recordar que lo más importante no es cómo se comienza, sino cómo se termina, porque hay personas, y la historia está llena de ejemplos, de que en su juventud
tuvieron un camino que en términos de patria o en términos de derechos humanos era un camino descarriado. Y llega un momento en que algún acontecimiento lo ilumina y lo transforma, y a partir de ahí asumen valores supremos, valores de amor a la patria, valores de decencia, de respeto, de entrega, de sacrificio, y entonces a partir de ahí enderezan el rumbo y llegan al final de sus días con ese rumbo bien derecho. Entonces terminan una vida consagrada, y la historia registra eso de muy buena manera. Y uno de los ejemplos más claros es el de Francisco Alberto Camaño. Francisco Alberto Camaño Deñó, formado en el ejército trujillista y en las academias norteamericanas para la represión y la tortura de su pueblo. Y sin embargo, llega en un momento en que el hombre dice, pero este es el rumbo. Y quienes conocieron a Camaño desde niño saben que fue un muchacho recto, que fue un muchacho que amó la justicia, pero sin embargo por circunstancias determinadas tuvo que asumir, porque no había de otra. Su padre era jefe del ejército Juan Trujillo y entró a la academia, pero aún estando en la academia tuvo una actitud de rectitud, pero estuvo ahí en el ejército trujillista. Y sin embargo, cuando la patria le hizo el llamado, ahí estuvo, con decoro, con honor. Entonces eso es lo importante. Y este artículo de Celedonio Jiménez marca un hilo en el análisis, en el enfoque, que debe ser el camino a trillar por todo ciudadano o ciudadana. No importa qué tanto amor tenga a la patria, basta con que se sienta humano para asumir un comportamiento esencialmente humano. Como decía el poeta Jorge de Bravo, que quería ver el momento en que el hombre fuera eternamente humano. Es decir, en que el hombre, en que el ser humano retornara por el camino de la humanidad. Y decir camino de la humanidad es decir, un camino de respeto, de convivencia con la naturaleza, con sus iguales. No colocarse por encima de sus iguales, o no colocarse en afectación por su práctica a la naturaleza. Es lo que dice hoy la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, que afirma que la República de Haití se queda sin bosque porque ha habido un comportamiento de aquella población y de sus autoridades nada noble frente a la naturaleza, frente a su propio patrimonio natural. ¿Qué puede pasar con un pueblo que extermina sus bosques, que extermina su fuente de agua, que son las montañas boscosas, donde tienen que originarse las aguas? Va a la hecatombe, va a la disolución, va a la extinción, va rumbo a la más absoluta miseria por un acto de irresponsabilidad colectiva de sus nacionales. Entonces, a eso se refiere el poeta Jorge de Bravo cuando dice que aspira ver al hombre retornar a ser enteramente humano, eternamente humano. Porque ¿qué es la humanidad sino ese comportamiento decente, o ese comportamiento ético, ese comportamiento moral, pero de una moral sólida, no la moral líquida, como bien lo refiere el maestro Celedonio Jiménez? Este es un artículo prodigioso, oportuno. Ojalá que se pudiera leer en las iglesias, en los medios de comunicación. Ojalá que haya maestros que lo quieran leer, que lo puedan leer en las aulas. Yo sé que en San Francisco de Macorís muchas maestras, porque las conozco, y maestros como Sisto Gavín, van a leer ese artículo en sus aulas a sus muchachos. Leerlo y explicarlo, porque no solo leerlo, simplemente leerlo, muchos estudiantes quizás no lo entiendan. Pero Celedonio llega a un momento en que lo hace gráfico cuando cita el caso de Amarante Baré o de Temo Montaz. Lo pone gráfico para que se le entienda.
Yo puse algunos ejemplos cuando conversaba con Juan Francisco en el segundo tramo. Porque eso es moral líquida, esa moral transitoria. Me vendo con una careta hasta tanto me pongan sobre la mesa el cheque en blanco o me paguen el precio que ando buscando. Es esa la moral líquida, esa moral fugaz, que andamos buscando un precio en el mercado de conciencia, como llamó Narciso González a esos mercaderes de la política. Y él, en un trabajo formidable, dijo: al mercado de la conciencia me voy siempre que me paguen el precio justo. Si me dan reforma agraria, si me dan la revolución, no hay problema, quédense con mi conciencia. ¿Qué precio pedía Narcisazo? Un hombre de patria, un hombre de moral sólida, en contraposición a la moral líquida. Es el camino que hay que seguir, la moral sólida, porque la moral sólida no tiene desvío, no tiene descanso, no tiene recodo, no busca acomodo. Moral sólida, don Iván Rodríguez. Moral sólida, don Narciso. Es de eso de lo que se trata. Moral sólida, don Juan Bosch. Moral líquida, Leonel Fernández, Danilo Medina y la corporación que representa el PLD o la que representa el PRD o los reformistas como corporaciones. Ahí es probable que si uno sale a buscar encuentre algunos ejemplos de moral sólida. Es posible. Es posible. Moral sólida hay mucha en el país, la gran reserva moral. Así que saludamos al maestro Celedonio Jiménez por este artículo que publica en el día de hoy y que le dedicamos a este segmento porque es un artículo trascendente. Es un artículo que debe ser leído en la prensa, en la radio, en la televisión, en las iglesias, en las aulas, en los hogares. Debe ser leído este artículo de Celedonio Jiménez, maestro de la Universidad Autónoma. Ojalá que los profesores de la UAS quisieran leerlo a sus estudiantes. La UAS tiene 200,000 estudiantes. Ojalá se lo pudieran leer a todos los estudiantes. Ojalá. Pero tengo mis dudas al respecto. Así terminamos la entrega de hoy de Voz para el Cambio, comentando sobre este artículo de Celedonio Jiménez. Tiempos de moral líquida. Y lo de líquida lo pone entre comillas. Esa moral volátil que se va cuando llegan las ofertas tentadoras, aunque sean insignificantes, porque, ¿verdad? Esa es la moral líquida, la que tiene un precio cualquiera. La moral sólida, su precio es el sacrificio, es el camino difícil de amor siempre a la patria, sin doblece, como lo señaló Juan Pablo Duarte. La política, la ciencia más pura, la más noble, después de la filosofía. Gracias por estar con nosotros y será hasta mañana. Muchas bendiciones para todos y para todas. Y reiteramos nuestro saludo a todos los que están en línea. A Dioris Durán, a Melvin Veras, a todos los que están por ahí, a Jaime, a Carlos Vidó, a Celeste de la Rosa que está en España, a Ana Méndez que está en los Estados Unidos, Feli Díaz que está en Londres, a todos, a Jonathan, a Leo Castro, nuestro saludo y nuestro respeto. Muchas bendiciones.